Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! El pueblo de Israel llega al monte Sinaí. En el programa anterior vimos que Dios guió al pueblo de Israel pasando el Mar Rojo de manera milagrosa. Dios los libró del ejército egipcio. Recordemos que el Señor hizo maravillas con su pueblo. Cuando estaban esclavizados bajo el poder de los egipcios, envió plagas mostrando su poder, de modo que entendieran que solo el Señor es Dios y no hay otro Dios. Con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, Dios liberó a su pueblo empleando la Pascua. Por fe, sacrificaron un cordero y untaron la sangre en la puerta de cada casa. Entonces el ángel de la muerte pasó de largo. Cuando salieron de Egipto, Dios los guiaba de día con una columna de nube, de noche los guiaba con una columna de fuego. Cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas, el ángel de Dios tomó la columna de nube que iba delante de ellos y la colocó atrás, para que sirviera como efectiva barrera. Cuando estaban rodeados por el ejército egipcio, Dios los llevó por el mar dividido en dos. Cuando necesitaban comida, Dios les dio pan del cielo, al que llamaron maná. Cuando tenían sed, les dio agua en la roca en Horeb. Esto los protegía, porque en el desierto que estaban atravesando, de día el sol era muy caluroso y la nube los cubría del sol, y de noche era oscuro y hacía mucho frío, y la columna de fuego les daba luz y los calentaba. Así pasaron 3 meses y Dios los llevó hasta el monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí y el Señor le ordenó que le dijera al pueblo: ustedes ya vieron lo que le hice a Egipto y que a ustedes los levanté como sobre alas de águila y los traje aquí, frente a mí. Ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Cuando Moisés le comunicó al pueblo estas palabras del Señor, todo el pueblo respondió al mismo tiempo: vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. El pueblo de Israel prometió obedecer al Señor en todo, porque habían olvidado cómo dudaron de Dios en el Mar Rojo, cuando el ejército de los egipcios estaba detrás de ellos. Habían olvidado cómo se habían quejado cuando no tenían comida ni agua. Pensaban que podían obedecer a Dios y cumplir lo que Dios les pedía hacer. Todavía no se habían dado cuenta que sus corazones estaban llenos de pecado y que no podían agradar a Dios mediante sus propios esfuerzos. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor le dijo a Moisés: ve a donde está el pueblo, haz que hoy y mañana sean días santos y diles que laven sus ropas. Deben estar listos para el tercer día, porque ese día, a la vista de todo el pueblo, el Señor vendrá al monte Sinaí. Diles que no se acerquen a la montaña, establece un límite y no dejes que el pueblo lo cruce, porque el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Nadie deberá pasar el límite. Al que haga eso lo matarán lanzándole piedras o disparándole una flecha. Tendrá que morir sin importar si es un ser humano o un animal. El pueblo podrá subir al monte solo cuando suene la trompeta. Esto nos muestra que el hombre solo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios.
Esto sucede porque Dios es santo, por lo tanto no puede admitir el pecado. Y Dios es justo, por tanto debe dar a cada uno según su obra. En la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había bajado sobre él entre el fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba. El sonido de trompeta se hacía cada vez más fuerte mientras que Moisés hablaba con Dios y él respondía con truenos. En el próximo programa continuaremos contando este suceso, pero ahora es importante que hagamos las siguientes reflexiones con base en lo que hemos relatado. La salvación viene solamente del cielo. Por ejemplo, la columna de nube y la columna de fuego descendían del cielo. El maná, pan de vida, fue enviado por Dios. El agua brotó de la roca, lo que es imposible para el hombre. Solo Dios puede sacar agua de la roca. El pueblo pensó que podían cumplir lo que el Señor demandaba porque confiaban en sí mismos para hacer las cosas que Dios les pedía que hicieran, pero no se daban cuenta que no podían agradar a Dios por medio de sus propios esfuerzos. Hoy es importante recordar, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19:9. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.